Hola mi gente, espero que estén muy bien. Quiero darle la bienvenida otra vez a este canal. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete acá abajo en el botón rojo y dale dedito arriba si te gusta este video. Y en este momento voy a iniciar con un video que no sé por qué no había empezado por acá, y es el primer paso. El primer paso, los documentos que necesitas para aplicar a la visa K1 y cuáles son esos requisitos que necesitas también. Así que yo te los voy a decir paso a paso para que entiendas y te voy a hacer la vida mucho más fácil. Bueno chicos, antes de empezar con el video quiero aclararles nuevamente de que no soy abogado, no soy agente de migración, simplemente es mi experiencia y quiero ayudarles. Sin embargo, he estado leyendo, he estado indagando, he estado informándome para darles una información clara, precisa y concisa. Empecemos de una vez. El primer paso o el primer requisito que necesitas para mí es que el ciudadano sea americano, nacido o naturalizado, y que el ciudadano beneficiario viva fuera de los Estados Unidos, el ciudadano extranjero. Ok, número 2. En un periodo de 2 años, al menos se tuvieron que haber visto una vez el ciudadano americano y el ciudadano extranjero para poder aplicar a esta visa. Número 3. Los ciudadanos, tanto el extranjero como el ciudadano americano, deben tener una mayoría de edad para poder contraer matrimonio. Número 4. El ciudadano no pudo haber estado condenado a un delito de abuso sexual infantil. Ambos, número 5, deben estar legalmente solteros, ya sea que el matrimonio haya sido nulo, ya sea que estén divorciados, que sean viudos, pero deben estar legalmente solteros. Bueno chicos, he estado leyendo mucho en los comentarios acerca de esto y quiero decirles que no importa la edad, no importa su preferencia sexual, lo que importa es que ustedes demuestren de que es una relación sana, de que es una relación verdadera, y ya, o sea, no existen límites para aplicar esta visa, sino que deben cumplir con los requisitos que les acabo de decir. Ok, ya vamos a iniciar con los documentos que necesitan para aplicar a la visa K1. Por ahí leí un comentario que decía, es que tú hablas mucho, tú no vas al punto, no llegas al grano. Ok, empecemos con esto. Yo les recomiendo de que coloquen un índice al inicio de esto, para que sea mucho más fácil encontrar cada documento. Coloquen número 1, formato I-129F, número 2, número 3, número 4, para hacerle la vida mucho más fácil también al cónsul. Ok, mi gente, el primer papel que debe salir antes del índice tiene que ser el recibo de pago. En mi caso fueron $535. Verifiquen muy bien en la página oficial. Recuerden que este precio varía. Así que eso fue el año pasado. No sé si este año cambió o el año que viene va a cambiar. Entonces verifiquen muy bien porque no puede haber ningún error. El primer documento sería llenar el formato I-129F. Este es la matriz. Este es lo más importante de toda la petición, porque allí va incluido todos los datos de ustedes. Nombres, apellidos, direcciones, números de celulares, número de correo, correo electrónico, nombres de sus padres, fechas de nacimiento, dónde trabajaron anteriormente, cuáles fueron sus casas anteriores. Solamente son datos de ustedes, pero deben verificar muy bien de que todo esté correctamente bien, valga la redundancia. Pero sí, súper fácil, no hay nada del otro mundo, simplemente deben leer muy bien. Ok, este formato es opcional, pero yo lo recomiendo de que lo coloquen. Es el formato G1145. Esto es para que les notifiquen a ustedes a través de correo electrónico, el correo de la casa acá en Estados Unidos y correo de celular, número de celular, para notificarles cada avance que tenga su proceso. Bueno chicos, número 3, y es una carta donde ustedes se comprometen a casarse en un periodo de 90 días. Tiene que decir más o menos su nombre completo, el compromiso que ustedes quieren hacer, que se van a casar en el periodo de los 90 días, con el nombre de su pareja, y ya, colocan su firma, la fecha, y la otra carta la hacen al revés.
Primero el nombre de tu pareja y luego el nombre tuyo. Súper fácil. Algunas personas se confunden así. Por eso hago la aclaración. Una foto tamaño pasaporte del ciudadano extranjero, el beneficiario de la visa. En este caso somos nosotros. Fondo blanco, las mujeres con el pelo recogido. Hombres y mujeres sin gafas. Y bueno, los hombres ya saben cómo. ¿Ves? Una camisa por aquí, bien cerradita. Todo eso. Así que... Certificado de nacimiento del ciudadano americano. Todos estos documentos, el ciudadano americano es el encargado de llevarlos al departamento del USCIS. Tiene que ser un certificado de nacimiento, ya sea naturalizado o registro civil normal. Si no han visto, si no saben lo que es un registro de naturalización, acá les dejo el video para que vayan y lo chequen. Les doy 5 tips acerca de la visa K1. Y la otra parte es mi viaje a Puerto Rico. Listo, mis amigos, aquí viene la parte más importante y quiero darle la recomendación de que no se limiten con esto. Y es el paquete de evidencias. Pueden lucirse como ustedes quieran. Recuerden, si ustedes envían un primer paquete bien complementado, con toda la información que la embajada americana necesita para corroborar de que su relación es sana, es verdadera, deben complementar muy bien este paquete de evidencias. ¿Cómo? Pueden colocar fotos con familiares, con su pareja, viajes que han hecho, facturas que tienen, que compraron juntos, reservaciones de hotel, fotos en restaurantes, conversaciones de WhatsApp, conversaciones de Facebook, screenshots de publicaciones en las redes sociales. Para algunas personas puede sonar algo irónico, para algunas personas puede sonar algo como extremista, pero son detalles que la embajada americana se fundamenta. ¿Me entiendes? Porque tú puedes decir todo eso, que ustedes hablan, que ustedes se llaman, que ustedes se publican, pero debes llevar siempre pruebas acerca de eso. Entonces, lo que yo te recomiendo es que lo hagas, te dediques tu tiempo para hacer esto y envíen un primer paquete. A mí me pasó así, yo envié mi primer paquete full. Cuando me tocó mi entrevista, a mí no me pidieron evidencias, no me pidieron nada, el proceso fue súper rápido, no me preguntaron mucho. Si no has visto mi video de lo que pasó en la entrevista, te dejo el video acá también. Te cuento toda mi experiencia en la entrevista de la embajada americana, así que no te limites con esta evidencia, te puede facilitar el proceso. Amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Cualquier cosa, si tienen alguna incógnita, ustedes saben que si me dejan en los comentarios yo se los voy a responder. Siempre cargo mi celular para arriba y para abajo y cada vez que me llega una notificación les respondo con todo el cariño que se merecen. Suscríbanse a este canal, como ya les dije, síganme en mis redes sociales. Si tienen alguna incógnita, no duden en escribirme en Instagram, en Facebook, que yo les respondo amablemente como ustedes se lo merecen. Muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por estar en este canal. Si les gusta este material, síganme dándome ideas, déjenme en los comentarios qué quieren ver, qué les gustaría saber de mí. Próximamente voy a hacer un video de 50 cosas. Bueno, 50 no, creo que 50 es mucho. Le voy a dar... Cuando tenga el material listo se los hago, pero no creo que llegue a las 50. 50 cosas sobre mí, posiblemente 50 o menos. Pero sí, muchachos, déjenme ideas acá en los comentarios. Me gustaría saber qué es lo que ustedes quieren ver, qué es lo que ustedes quieren saber de mí acerca de este proceso. Y pues sí, crezcamos como una familia. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.